Continuamos a tener invitadas e invitados especiales para hablar de los diferentes temas del acontecer nacional, y cuando podemos también internacionalmente tenemos contactos con nuestras invitadas y nuestros invitados. Hoy, como siempre, me agrada poder tener a una buena amiga, pero también a una excelente profesional, una persona que yo creo que también ha contribuido con la información que brinda a poner atención en uno de los temas en Honduras que no para. Este es peor que esa pandemia del COVID-19, porque estas cifras arrastran lo que ocurre en el país con el tema de la violencia, como hombres, mujeres, niños, personas de la tercera edad, personas que pertenecen a grupos lésbicos gay, están siendo golpeados, y es la criminalidad y la violencia. Y con las cifras lo que se permite es que la autoridad, porque este es un aldabonazo a la autoridad en primera instancia, pero también a la sociedad, qué es lo que le está pasando a la sociedad hondureña. Y eso, por eso es que es frecuente el tener que invitar a la licenciada Migdonia Ayestas, del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, porque con ella vamos aprendiendo también que las cifras no deben de ser frías, sino que las cifras y que los números son para que digamos, hey, cuidado, es una alerta, cuidado, se nos está yendo de la mano esta sociedad. Y por eso esta mañana, con el agrado de siempre, la hemos invitado para poder, más que hacerle una entrevista, un diálogo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado, distinguida amiga? Buenos días, estimado amigo. Un placer saludarle y a su auditorio también, precisamente por invitarnos a conversar un tema que nos preocupa a todos, porque en el devenir, en el miedo que tenemos de salir de la casa, en lo que ocurre dentro de la casa, que es la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, y además en todo el país, es un tema del que trabajamos, la seguridad o la inseguridad, y ya sea cómo nos sentimos, como la seguridad subjetiva o los datos duros y reales que presentamos, que es sobre seguridad objetiva. Por eso es que es importante que estos datos no se vean, como usted decía, Javier, fríamente, porque son vidas perdidas, porque le afectan a la familia, porque además ayuda al Estado. Si se reduce la violencia y la criminalidad, va a reducir hasta la tasa hospitalaria, es decir, la gente que va herida y va a morir, o que ocupa una cama por meses, sobre todo con armas de fuego, que son las más complicadas, y saturan a los hospitales, pero a la educación, a la salud, a la economía, incluso porque cuando mueren las personas, y sobre todo las más educadas, es una inversión del Estado y de la familia. Es un tema que debe preocuparnos a todos, porque es parte de la convivencia. Si tuviéramos seguridad y una reducción de bajos niveles de violencia y criminalidad, entonces estaríamos viviendo con la convivencia que corresponde. Así que muchas gracias por invitarme a que conversemos. Este tema de la criminalidad es más duro que el mismo COVID, porque así como el COVID, que golpea a cualquier ser humano, a cualquier familia, lo hace la criminalidad. ¿Cómo están las cifras durante este año? Estamos cerrando ya el año 2020 y estuvimos algún tiempo que nos dijeron que estábamos prácticamente encerrados, encarcelados los hondureños, pero no cesó la violencia. ¿Cómo están estas cifras? Fíjense que si hacemos una comparación, que nos encanta, compararnos con el mundo o compararnos con otras cosas, a mí me encanta comparar la violencia con los otros países. Primero, en Centroamérica tenemos las tasas más altas de violencia y criminalidad, pero si lo comparamos, el homicidio es una muerte por causa externa, es decir, no es producto de una enfermedad ni de una patología, como dirían los médicos, sino es producto de la intencionalidad de uno mismo cuando es suicidio, o de otras personas que les quitan la vida a otras.
Por lo tanto, si los comparamos con las muertes naturales por la COVID-19, y vean ustedes todo el trabajo y toda la corrupción que generó en función de la COVID-19, ¿no? De esta enfermedad que nos tiene encerrados y que perdimos garantías constitucionales y no protestamos por ello, ¿eh? Pero es importante porque había que reducir la tasa de contagio. Y se han muerto más personas en homicidios que en la COVID-19 en este año, a pesar de todas las medidas para encerrarnos. Por ejemplo, de enero a noviembre, y aquí según estadísticas oficiales, más de 3,000 personas han perdido la vida en lo que va de enero a noviembre de este año. Para ser exactos, 3,107. Y obviamente ahí todavía no hemos concluido el proceso de validación como observatorio, porque generalmente incorporamos casos que los registros administrativos no tienen y que la ciudadanía con pruebas nos presenta. Es decir, que van a ser mucho más. Y si vemos los promedios diarios, en los últimos 3 años es igual. Y el año pasado cerramos con una tasa de homicidios de 44.9 por cada 100,000 habitantes. Es decir, se aumentó 2 puntos de lo que dijeron los datos oficiales. Y ahí esos puntos que usted ve en los aumentos es lo que incorpora el Observatorio Nacional de la Violencia a los datos oficiales. Esto es importante porque todas las medidas de encierro, de distanciamiento, pararon a la población honesta, pero a los grupos criminales, a los que se dedican al control del territorio, a las extorsiones, a desarrollar todo el crimen organizado, drogas, armas, trata de personas, las violencias a grupos especialmente vulnerables, como usted decía, el LGTBI, a las mujeres y a los niños, eso no paró, precisamente porque hay que analizarlo desde el comportamiento criminal de que los delincuentes no le tienen miedo a las autoridades, y menos que van a respetar la norma, ¿no? Si están en una actividad ilícita es precisamente porque no respetan a nadie, y muchas veces tienen la logística, como es el tema del sicariato, la logística, armas, vehículos, especialmente motos, también el dinero y la gente que han cooptado, es decir, han enamorado para que pertenezca a ellas, muchas veces por necesidad, para que desarrolle todo tipo de actividad criminal. Y ahí es donde se vuelve un problema, porque pensábamos que estas medidas de confinamiento iban a ayudar a bajar los niveles de violencia. De hecho, en materia de convivencia, riñas interpersonales, peleas por terrenos, herencias, violencia doméstica que lleve a muerte y violencia en la pareja que lleve a muerte, efectivamente redujeron, pero no los que tienen que ver con peleas de territorio, peleas de maras, peleas de bandas criminales, el sicariato, el ajuste de cuenta, por extorsión y demás. Esas no disminuyeron y más bien es la que engrosan o aumentan la lista de estos violencia y criminalidad. Sin duda vamos a cerrar una tasa de homicidios entre 37, que es la proyección, a 40. Hay que recordar que el mes de diciembre es de los meses más violentos en los últimos años. Si este año, el mes de febrero, eran 316 muertes, vean, 314 en el mes de agosto, que estábamos en confinamiento, entonces en diciembre va a ser superior a esos 314 o 316 que entre febrero y abril y mayo se presentaron. Ahora, el impacto, por ejemplo, del alcohol, las bebidas alcohólicas, ¿qué incidencia tienen en los homicidios? Porque aquí muy poco hay un programa que hable del control de las bebidas. Durante toda la pandemia se cerró todo menos la venta de bebidas alcohólicas, la cerveza, el guaro y otras bebidas estuvieron al alcance de los individuos. Y esto trajo hombres y mujeres. Y esto trae como consecuencia también violencia intrafamiliar,
que estoy sorprendido que hablan de una cantidad impresionante de llamadas al 911 por esta violencia. Efectivamente, la violencia, hay factores que influyen. El alcohol es uno de ellos. Obviamente, en violencia en la pareja y en violencia doméstica sí influyen, pero más influye la conducta, el aprendizaje que el hombre tiene sobre el poder. Es decir, él manda en el hogar y por lo tanto puede quebrar platos y dañar el autoestima de la mujer, castigar a los niños y llevarlos hasta los hospitales, hasta matar a una mujer. Es decir, tiene que ver con el patriarcado. Por eso es que dice que el patriarcado, la canción aquella, el patriarcado es un nacer a las mujeres, precisamente porque ya nacemos para ser dominadas. El alcohol, si bien es un factor, no es el que determina las muertes violentas, pero sin duda en el campo, y lo vemos en zonas como Santa Bárbara, por ejemplo, que el dueño del bar, la cantina, empieza a tomar con los que llegan y terminan en un homicidio múltiple. Y ya hemos visto casos así, este año también hubieron. Pero en zonas como Choluteca, Intibucá, El Paraíso, el alcohol afecta en cierta medida, pero no es el principal factor. Obviamente hay que enseñarle a la ciudadanía a que consuma responsablemente, porque hay que ver qué tipo de alcohol, ¿verdad? Si es un destilado, si es una cerveza, qué sé yo, no manejo cómo se llama, pero el del consumo popular es el aguardiente. Y eso, tuvimos los problemas en una zona del país, en el Valle de Sula, de muertes por consumir aguardiente adulterado. Eso lo que hay que enseñarle es a cómo tomar responsablemente, porque evitará sobre todo los accidentes de tránsito. Y vemos cuántos choques, cuántos despistes, cuántas personas caen al vacío precisamente cuando andan tomados de alcohol y además conduciendo vehículos. El 65% de las muertes este año y generalmente los años anteriores, si los agrupamos en 3 categorías. La primera es todo el tema de narcoactividad. Y ahí va trata de personas, robo de vehículos, el tema de peleas por territorio, bandas criminales, y el sicariato, el 65% se establece que es por esa agrupación, que es el narcotráfico, la delincuencia organizada, la que afecta al país. En segundo lugar, y más o menos como el 15%, es lo que tiene que ver con convivencia pacífica, es decir, la forma como nos relacionamos y cómo llegamos y cómo evolucionamos un conflicto y llega a ser una muerte violenta. Ya les puse un caso, esto de las cantinas que terminan matando, el cantinero matando a sus clientes. O que por un portón tío y sobrino se matan. Eso es convivencia pacífica, no nos han enseñado a resolver los conflictos. Y el otro porcentaje, que es muy mínimo, pero sí existe, es la acción policial, que en capturas, en peleas o en defensa, la policía o el ejército en este caso les quita la vida a ciudadanos, que nosotros le llamamos acción policial, que ese es el nombre que se determina. Entonces hay que ver hacia dónde debemos apuntar las estrategias, ¿no? La primera es el combate de la criminalidad organizada en el país, y eso es lo que debe trabajarse mucho, y sé que han creado fuerzas como Fusina, como un grupo de tarea que hicieron en la Policía Nacional para trabajar el tema, la investigación criminal, especialmente en esto, como la TIC, que está trabajando y luego también unidades investigativas. Pero para el tema de convivencia, y ahí es importante establecer que cuando hablamos de convivencia también hablamos cómo la familia educa a los niños y a las niñas, cómo los protege, porque hay muchos niños que quedan en situación de orfandad, de abandono, o que los padres son tan permisivos que los niños que no les importa a ellos en que se involucran, y ahí es donde los ponen en riesgo social. Por eso es que es importante hablar de estos temas, no de un simple número, porque por ejemplo, vea,
de enero a agosto de este año, el 50% de las muertes violentas son jóvenes. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son las principales víctimas? Son los jóvenes. Y que pueden decirme también que los principales victimarios son los jóvenes, sí, pero ya les dije factores que son un riesgo para los jóvenes para que se involucren en actividades criminales. Ahora, el hablar de la criminalidad lamentablemente no es uno de los principales objetivos que tenemos en el país. No son temas de campaña política, se aborda así muy superficialmente, no se está profundizando. Las políticas públicas en materia de seguridad han estado fracasando, licenciada Migdonia Ayestra. Mire, si lo analizamos, por ejemplo, en temas de presupuesto o de acciones o estrategias, yo diría que sí. Primero porque, por ejemplo, el año pasado, lejos de ir reduciendo, como estamos viendo en los últimos años, aumentó. Y aquí solo déjeme ver el gráfico de tasa de homicidios. Por ejemplo, el año 2018 fue 41.4 por cada 100,000 habitantes y aumentó 3.5 puntos en la tasa de homicidios ya para el siguiente año 2019. 44.9%. Si solo evaluáramos, así como les interesa, que el único indicador que siguen es la tasa de homicidio, pues el año pasado les aumentó a pesar de todas las inversiones. Cuando tiene que haber un pesos y contrapesos cuando establecemos políticas para reducción de la violencia. No solo tienen que ser políticas de control y disuasión del delito. No solo es creando la policía militar para que la gente crea que entre más policías y entre más militares hay, más seguridad es la que existe. Eso no es cierto. En países europeos, sobre todo los escandinavos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, hay menos policías y más seguridad. Entonces, la gente puede caminar libremente, que es lo que decimos cuando hablamos de seguridad ciudadana. Y ahí es donde está el problema. Que las estrategias siempre tienen que ver con control y disuasión del delito y no con prevención. No le dan el mismo peso a la prevención ni el mismo presupuesto, obviamente, a la prevención y a la parte que tiene que ver con la rehabilitación y la reinserción social, porque hay mucho droga que se consume, que Honduras ya es un país de paso, de tránsito, de producción, ya hay narcolaboratorios y ya están produciendo coca, pero también de consumo. Y además de todo el dinero que queda en el país por el tema de la droga. Y entonces la pregunta es, ¿y cuáles son las estrategias para los que están consumiendo drogas? ¿Cuáles hospitales van a hacer para rehabilitación de personas? Los que tienen dinero creo que pagan y eso, pero los pobres se mueren o andan ahí en la calle y no tienen las posibilidades de que los atiendan. Y así en otros temas, ¿no? En el tema del alcohol, si hay centros de internamiento que generalmente los manejan pastores o la Iglesia Católica, pero realmente no es una política del Estado. Entonces, la prevención, enseñarles a los niños o fortalecer las capacidades de los niños y las niñas, las familias, para que digan no, es decir, que sean resilientes ante estos delitos, no existe como tal. Es decir, hay pequeñas estrategias muy focalizadas, pero no es a nivel nacional, que en el currículum nacional básico de educación, digamos, hay una clase sobre educación cívica, aunque sea para que lo enseñemos desde ahí, o de prevención de drogas, alcohol, y sobre todo de convivencia, ¿no? Enseñarles reglas básicas de conducta o enseñarles disciplina positiva a los padres, o enseñarles a los niños temas que tienen que ver cómo se pueden comportar y los valores que deben tener en una sociedad que
debe primar la norma. Cultura de la legalidad es importante, convivencia ciudadana es importante, y esas son las partes que no se les enseña. Para enseñarlo deben incorporarlo en el currículum, pero debe ser la escuela pedagógica que debe estar enseñándolo, debe ser para que ya no hay escuelas normales, que iba a decir escuelas normales, para que cuando salgan como profesores vayan a enseñarlo y sea parte de las normas de vida de ellos, porque como decía Gabriela, doctora chilena, que para enseñar lo que quieres enseñar debes tener fuego en el corazón. Y eso es muchas veces lo que nos hace falta pasión y aplicar lo que sabemos en nuestra propia vida. Criminalidad y violencia, ¿cómo incide en la migración? Estamos escuchando que hay hondureños que se van después de los huracanes y después del COVID, pero ¿cómo ha incidido estos dos, la criminalidad y la violencia en la migración de hondureños? Mire, la gente cree que se va porque no quiere el país. O la gente se va porque quiere una vida mejor. Esa palabra clave que presenta el gobierno. Es decir, quiere mejorar sus condiciones de vida, sus necesidades insatisfechas. Fíjense que en la encuesta de percepción de inseguridad y victimización que aplicamos el año pasado con apoyo del Instituto Nacional Demócrata, le preguntamos a la ciudadanía, ¿conoce usted a alguien de su familia o cercano que esté fuera del país y que haya migrado? El 65% de la gente dice que sí conoce a alguien. Pero después la siguiente pregunta, ¿y usted quiere irse fuera del país en el próximo año? Es decir, en el 2020, el 17% de los encuestados, y fueron 3,000 encuestas con un peso departamental, o sea que podemos desagregar información a nivel de departamento, el 17% dijeron, sí, me quiero ir. ¿Por qué la gente se va? Se va porque no hay trabajo, porque no tiene posibilidades de mantener a una familia y además porque está siendo amenazado, está en un clima de violencia, le han matado o han sido víctimas de hechos delictivos, robado o ha perdido la vida algún familiar, lo están extorsionando muchas veces y siguen el procedimiento que establecen los expertos en migración. Salen del barrio y de la colonia, se van a otro municipio, se van a otra ciudad y así empieza la ruta migratoria. La gente no se va por hobby, la gente se va porque se está muriendo de hambre. Ya han dicho, se van a perder 1 millón de empleos. El índice de pobreza, tenemos el 60% de pobreza extrema. Hoy estaba escuchando que desapareció la clase media, vamos a tener las justas para vivir. Y los que somos, porque me incluyo, honestos, es complicado el hecho de poder salir con un mes con el dinero que se gana. Y véalo, no van a poder pedir aumento para el próximo año, ¿no? Según estaba escuchando. Pero además, el dinero que ya pagaban, fruto del trabajo, no alcanza para una familia y a veces solo es uno de los miembros de la familia que trabaja. Entonces, la migración, si lo ven así, es el camino directo para salirse. Ahí hay 2 problemas. Uno es que se nos está yendo la fuerza joven. 2, que también el capital humano más educado del país es el que va porque está consciente de la problemática, ¿no? Y segundo es que generalmente esto, aunque digan que no, es aprovechado por el gobierno precisamente porque son remesas. Después están regresando porque los que se van, y aplicamos otra encuesta de percepción también sobre migración en Francisco Morazán, Atlántida y Cortés, esto es con un proyecto de Unidos por la Justicia de USAID. Y la gente, cuando le preguntamos qué hace, ¿le mandan remesas? Y muchos de ellos dijeron que sí. ¿Pero para qué les sirve? No es para pasear y drogarse como la gente está pensándolo, ¿no? Sino para satisfacer sus necesidades básicas por los que sus papás, sus hermanos o sus tíos se fueron. Les mandan dinero para pagar el alquiler, para la colegiatura del colegio, para la educación, para la alimentación y un pequeño porcentaje para pagarse un terrenito o comprarse una vivienda. Vea, o sea, el dinero, la gente que se va es precisamente porque aquí no hay trabajo, no se puede vivir y obviamente tiene que buscar otros espacios.
El 89.9% de la población en esta encuesta que les acabo de decir establece que Honduras es un país inseguro y el lugar donde más se sienten seguros es el barrio. El municipio en promedio de un 50% lo sienten inseguro, es decir que solo se sienten seguros en la zona de confort, en la zona donde viven, en su casa y en su barrio, precisamente porque en nuestros barrios casi siempre nos conocemos todos. Ahí es donde se vuelve un problema el tema de migración. La gente migra por temas económicos, por violencia, y obviamente este año también va a migrar por las devastaciones que dejó estas dos tormentas tropicales que nos ha desnudado. La COVID-19, la inseguridad y los huracanes nos ha desnudado como país, que no se ha invertido en temas trascendentales e importantes para la vida: educación, salud y espacios libres de violencia. La extorsión, ¿cómo ha impactado no solamente en el aspecto económico, sino que también en la pérdida de vidas humanas? Licenciada Migdonia Ayestas. Mire, la extorsión es un problema que la gente pensará, bueno, es que solo somos el Robin Hood porque solo extorsionamos a los que más dinero tienen y los que más ganan. No es cierto. La extorsión les afecta en el barrio porque muchos pagan por entrar y salir a su barrio, o por vender en una colonia, y a veces son churros los que venden, perdonen. Pero también a los grandes empresarios que ya han dicho, como por ejemplo del transporte, que ya han dicho que pagan hasta 4 extorsionadores. Y ya hemos visto también este año que han capturado a uno que trabajaba en el transporte. Es decir, que si no hay una verdadera investigación criminal para determinar quiénes son los responsables de extorsionar, vamos a encontrar que empresarios también se están haciendo ricos con el dinero de sus compañeros, de sus amigos, ¿verdad? Ahí donde priman los valores, o lo que vemos en el Estado, queremos hacerlo también en la empresa privada, el robar, la corrupción. Entonces, la extorsión es uno de los principales delitos que afecta a la ciudadanía. De hecho, por eso han creado unidades anti-extorsión. Los empresarios y en investigaciones que yo he leído establecen que más o menos el 47 millones de lempiras son los que se pagan anualmente por extorsión. Es decir, que sí es un delito que afecta y sobre todo la economía de muchos, a tal grado que se han cerrado empresas, pequeños negocios o pulperías en una zona. Según me cuentan los afectados, que muchas veces para ponerle la tarifa de cuánto es lo que va a pagar semanal o mensualmente, le mandan un contador para que vea cuál es el flujo de efectivo y cuánto es lo que vende diariamente para hacerle un prorrateo de usted va a pagar 1,000, 2,000, 3,000 mensuales o semanales. Entonces sí es una de las preocupaciones, y ahí a quien más afecta es a los que tienen pequeños negocios o a los grandes negocios. Por eso es que cuando hablábamos de que iban a suspender el de que 2 personas estuvieran en una motocicleta, hombres sobre todo, nos llamó poderosamente la atención, porque entonces ¿a quién están beneficiando? Y ahí a los que más están afectando es precisamente a estos que extorsionan, porque la mayoría de las extorsiones se hacen utilizando este medio de transporte que es la motocicleta. Ahora, este tema de las motocicletas, que lo relacionan mucho a la extorsión, pero tiene incidencia lógicamente en el sicariato. El que 2 personas anden en una motocicleta, se dice que, ¿cómo lo ve usted desde el Observatorio de la Violencia? Una persona muy conocedora del tema de la criminalidad y el estilo con el que ésta actúa. ¿Realmente tiene una alta incidencia el que 2 hombres anden en motocicletas, y vemos que en algunos de los casos que han quedado plasmados en video, anda una mujer en moto o matan desde vehículos? Y lo sorprendente es que vi en la ciudad Puerto de la Ceiba, donde fueron a matar a una persona y los individuos andaban en una bicicleta. Mire, sin duda tenemos los datos de cuántos a pie, cuántos matan por sicariato, llegan, preguntan el nombre y
y le disparan y salen corriendo. No, hay a pie, hay en bicicleta, hay en vehículos, hay en mototaxis también, pero la mayoría usan este medio de transporte que es la motocicleta. Sin duda fue una medida contraproducente, porque ya les decía, la mayoría del sicariato lo cometen utilizando una motocicleta. Y hay que recordar que esta es una forma que Pablo Escobar puso en Colombia, ¿no? O sea, nosotros todo lo exportamos y ahora entre Colombia y México tenemos que definir, o sea, los sanguinarios en México y las estrategias del narcotráfico de Colombia, ¿no? Entonces, si bien la extorsión, el sicariato, las bandas criminales utilizan la motocicleta, tiene mucho que ver en las muertes violentas del país. Si vemos, solo en el ajuste de cuenta y sicariato, el 38.6% se comete por sicariato. Y la mayoría de ellos es utilizando una motocicleta. Eso aumenta las tasas de homicidios, el número de homicidios. ¿Por qué? Porque recuerde que la motocicleta, primero, que es más barata que un carro. Bueno, más cara que una bicicleta, si la podemos comparar en los dos extremos. Pero es de rápido movimiento, es decir, puede pasar por una callejuela así como una carretera, y una carretera de cualquier tipo, ¿no? Entonces, esa rapidez ayuda al que hace seguimiento, vigilancia y el que va a cometer el crimen. Hay dos personas que tienen la pericia necesaria, uno para conducir en ambientes extremos y otro para disparar en movimiento. Eso no es cualquiera. Y si bien es cierto, hemos visto que ya están entrenando mujeres, cierto, no la gran mayoría, por lo menos no las que hemos visto, en promedio tres de tanto, ¿verdad? Si se han cometido más de 550 homicidios con sicariato, usando moto, y de 3 que sean mujeres, no es la proporción, ni el 1% llega. Es decir, esa es la excusa de los que quieren cambiar muchas leyes, ¿no? Pero sí, los delincuentes, el Estado o el gobierno crea una ley y ellos van a querer salir adelante, precisamente porque ya decía yo que tienen todo, ¿no? Dinero, poder, logística, contactos y recursos humanos. Entonces ellos van a ir pensando cómo vamos a superar, o lo mismo que dicen los abogados, quien crea la ley, crea la forma de cómo no cumplirla, ¿no? Y lo mismo pasa con ellos, siempre van a buscar las alternativas. Por ejemplo, usar los niños para cometer actos delictivos por creyendo que no los van a juzgar, cierto, no los van a juzgar, pero sí van a ir a un centro de internamiento precisamente porque están en riesgo social, los están poniendo en riesgo y son los adultos. Entonces ahí va a depender de la intencionalidad. El crimen organizado siempre va a estar tratando de permear a las autoridades y ya vemos que han capturado policías activos que estaban vinculados con trata de personas, con robo de dinero en mentira, y muchos casos, es decir, siempre van a permearlo. El punto es cómo formas a tus funcionarios y cuál es el código de ética que aplican. Obviamente no es el que establece el Estado de Honduras, ¿no? Sino que su propio código negativo, que es cómo ir trabajando paralelo a las actividades que les corresponde desarrollar. ¿Y fue saludable el echar atrás la medida de parte del Congreso, el que dos hombres no anduviesen en moto? Es saludable, porque si ya tenemos instalado en nuestra consciente colectivo la percepción, el miedo, y saber que dos personas en ciudades, claro, no es en todo el país, ¿no? Pero que en ciudades como Tegucigalpa, que es donde vivimos, y sabemos que la gente no se nos puede acercar, y ahora menos con la COVID, porque nos da miedo, porque pensamos que nos va a agredir o a asaltar, a robar, eso es importante, precisamente porque disuade a los otros que no han pensado hacerlo, disuade a la gente de no cometer ilícitos. Y esa también es una labor importante que debe hacer la Policía Nacional, porque debe estar en más contacto con la ciudadanía, cercana a la población, porque ahora dicen llamarse policía comunitaria, ¿cierto?
Claro, hemos hablado también, lo ha referido usted en cuanto a estas agencias creadas por el gobierno y los funcionarios que están metidos y hemos visto que son mandos intermedios, pero resulta que los altos jerarcas de la institución militar, el policial, como que quieren sacar del esquema y dicen, no, estos son gente que individualmente ha hecho el caso, pero tanto la fuerza militar como la fuerza policial tienen a lo interno a personas que le llaman, forman parte de la inteligencia militar y de la inteligencia policial, pero parece que la inteligencia es limitada cuando se trata de agentes que están vinculados directamente al crimen organizado y a la violencia y la criminalidad. Es preocupante desde los dos sentidos. Primero, cierto, son personas, pero son funcionarios. Es decir, que en cualquier momento, aunque estén cenando en su casa, siguen siendo funcionarios porque esa cena que están con su familia comiéndose, la pagan con el dinero del Estado, para el que se deben trabajar honestamente. Pero si empiezan a utilizar la institución, porque la institución son todos ellos, ¿no? Pero cuando están con uniforme, son parte de esa institución, y que utilicen sus contactos, sus conocimientos, ya lo vuelve parte. Y sobre todo cuando están sus compañeros que saben, miren, un funcionario que se compre un carro nuevo, a mí no me cabe en el esquema, a menos que sea viceministro, ¿verdad? Como ahora son tan jovencitos los viceministros, y el Estado no les preste el carro, que andan en carros blindados, porque nadie los conoce y nadie los va a matar, ¿no? No tiene sentido, porque con el dinero que ganan ni siquiera pueden pagar, ni un comisionado puede pagar 3 hijos que tenga en una escuela privada que vale 12 mil empiras, que son 36,000, y solo ganan como 70, entonces van a utilizar el 50% de su salario para pagar la educación de sus hijos, y el resto tienen que pagar una casa donde viven, a mantener la familia, y otra casa donde están, que es en la otra ciudad donde trabajan. Entonces esas lógicas no cuadran. O cuando se están los policías que están en las aldeas, como la que nací yo, y las mejores casas son las de ellos, y con el sueldo que ganan, entonces la pregunta es ¿y dónde? Entonces ahí esas preguntas también nos las hacemos la ciudadanía, y es donde los otros compañeros tienen que ir viendo y poner, así como nos piden a los ciudadanos que denunciemos lo que vemos en temas de violencia y criminalidad, entonces deberían pedirle a sus compañeros, a los funcionarios, que denuncien a los compañeros que están vinculados en actividades delictivas, porque eso ellos sí lo saben. Y la excusa puede ser es que hay poco personal para hacer la vigilancia, la supervisión. Pues es que deberían de destinar los recursos para que sean unas instituciones probas. O sea, y aquí y usted sabe que aquí en Honduras ya probamos con Inves, que se suponía que era lo mejor en hacer las compras, pero por eso le hago así, ¿no? Sí. Porque entonces eso mejor se ve tentada cuando hay mucho dinero y creen que no va a haber transparencia en el manejo de los recursos. Es todo. Cuando vemos que no hay control, no hay supervisión, entonces es fácil de que permeen las instituciones. Corrupción versus criminalidad y violencia, porque a veces solo estamos pendientes del funcionario que es corrupto, que compró un carro, que compró una casa. Pero ¿cómo se trasciende esto a la parte eminentemente de violencia? Cuando se roban el dinero del Estado, eso significa no invertirlo en lo que se debe. Cuando sacaron el dinero de, por ejemplo, de la Secretaría de Agricultura, y que hay alguien preso ahí, y lo utilizaron en la campaña política, significó que el empoderamiento de las mujeres, porque iba para temas de género y sobre todo para inversión en el agro, para enseñar a las mujeres o apoyar a las mujeres, no fue posible.
cuando entonces la corrupción sí afecta a todos los niveles del desarrollo humano y sobre todo empobrece más a la gente, porque el dinero que se roban no es del presidente de la República ni de la primera dama, como andan presentando que hicieron, ¿no? Sino que es de lo fruto de los impuestos de todos, hasta de los que hacen, de los expertos que hacen consultorías y les cobran el 12.5% por hacerlas, o de los extranjeros que vienen aquí a hacer trabajos y les cobran el 25%, pero también es de los que producen y también le cobran impuestos. Por eso es que la buena administración favorece a la seguridad. Mire, si el dinero se utilizara para trabajar, tener mejores escuelas, vea, se hicieron más cárceles que escuelas. Y en este momento tampoco se hicieron hospitales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitábamos más este año? Escuelas y hospitales. Escuelas para todas las personas que perdieron todo, sobre todo en la costa norte, y tuvieron que refugiarse en las escuelas. Mire, yo soy directora de escuela pública en Nueva Suyapa, y la gente de Nueva Suyapa me ha de decir, ni siquiera los servicios sirven, porque el Estado no invierte ni en los servicios sanitarios de la gente, de las escuelas. Y menos se le están cayendo los techos, y eso solo lo hacen las gestiones de los directores y de los profesores que andan viendo cómo reparan y de dónde dinero sacan, porque tampoco es que hay inversión. Y menos en los hospitales, ya vimos que también se roban hasta el dinero de los medicamentos. Entonces la corrupción sí afecta a los indicadores de seguridad que se establece, y sobre todo porque, por ejemplo, no hay psicólogos en los centros de salud que atiendan a las mujeres que son víctimas de violencia o a los niños maltratados. No hay trabajadores sociales. Entonces, la no inversión en temas sociales por la corrupción sí afecta. Y sobre todo que utilicen el dinero del Estado en campañas políticas es una vergüenza de nuestros políticos. Ahí es donde hay que reclamar. Y por eso es que cada uno de nosotros y nosotras deberíamos ser veedores ciudadanos para tener que desnudar todos estos temas de corrupción, utilizar a los activistas políticos en actividades como manejo de albergues o andar entregando las raciones de comida para decir que es el partido de gobierno el que lo hace. Por favor, o sea, no trabajen con la miseria de la gente. Ahí es donde está afectando la corrupción. Ya para finalizar, los centros penales, las visitas han estado 7 u 8 meses de que los familiares no visitan a los privados de libertad, pero se han dado casos de violencia y siguen insistiendo que la criminalidad sigue recibiendo que los sicarios y que los delincuentes siguen recibiendo órdenes desde lo interno de los centros penales. ¿Qué decir ante esto? ¿Cómo el tema de los centros penales? ¿Cómo lo ve usted? Mire, tenemos una política de Estado de control y castigo. Como decía, hay autores que hablan de esos temas, control y dominación. Los centros de internamiento y las cárceles, y sobre todo las máximas de máxima seguridad, se vuelven también todo un problema. Primero porque no se respetan los derechos humanos de la gente, y el ver a su familia con las provisiones necesarias, es decir, la prevención necesaria para hacerlo, sí se puede. El problema es que también entiendo la otra parte, es que los centros de internamiento y las cárceles no tienen buena situación en materia de salud. Un doctor que nunca llega, y si llega todos los días no tiene medicamentos, entonces tampoco tiene camas. ¿Por qué? Porque las cárceles se han visto como la gente que va ahí, de los delincuentes, entonces con ellos no hay que respetarlos. Eso se vuelve un problema en el país porque no hay una verdadera reinserción y no hay una buena rehabilitación social. Por eso es que es importante, desde el cuidarle su salud mental, y parte de ello la familia, verlos, es importante porque imagínense que no los dejan a ver, y los que se enfermaron y se murieron, entonces lo van a ver en el ataúd.
No es posible. No son lacras ni son leprosos, son personas que hay que respetarles sus derechos humanos y ahí es importante. Y que vivan en condiciones saludables también es importante, desde la alimentación o cómo duermen en esos centros penales. Son personas que van a reintegrarse, en algún momento van a regresar a la sociedad, entonces la pregunta es, ¿qué queremos que regresen? ¿Un delincuente más? ¿O alguien que aprendió más de lo que sabía cuando entró? Por eso es que se les llama las cárceles escuelas de crimen, ¿no? Y ahí es donde es necesario trabajar. No solo es construir cárceles de máxima seguridad, es construirlas con todas las condiciones necesarias para que puedan vivir cómodamente y no en las condiciones de hacinamiento que en este momento viven, porque no solo es mandando a la cárcel a la gente que se resuelve el problema de seguridad. Eso no puede ser un show político tampoco, ¿no? O sea, construimos la cárcel de máxima seguridad, hay que ver qué hay detrás de ello, hay que ver cuando las destruyen, si eran de máxima seguridad, como por ejemplo la tolva, que en una reyerta todo lo destruyeron, ¿no? Entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo es de máxima seguridad? O sea, ¿de qué estamos hablando? O cuando le abren la puerta para que mate a otros, como a Magdaleno, ¿no? O sea, ahí hay toda una discusión que nos tardaríamos mucho a hablar de ello, pero es importante que si les permita a las familias, con todas las medidas de prevención necesarias, que visiten a los privados de libertad. Segundo, que tengan las condiciones de una vida cómoda, digna en el centro y sobre todo una buena alimentación, que por lo menos de ahí sirva los impuestos que pagamos todos, hasta cuando compramos la bolsa de azúcar en el supermercado, nos cobran el impuesto para todas las inversiones del Estado. Bueno, como lo dije al inicio, también una vez que estamos concluyendo el programa, siempre es grato poder dialogar con usted, licenciada Migdonia Ayestas, del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que nos brinda y nos da luces sobre lo que acontece en el país. Gracias por haber atendido la invitación y Dios nos permita muy pronto volver a dialogar con usted para seguir levantando la voz para que la autoridad no se duerma en la lucha contra la violencia, pero que también los ciudadanos asumamos nuestro rol para evitar que la criminalidad y la violencia nos quiten la paz que debe existir en cada rincón de Honduras y donde todos jugamos un papel importante. Muchas gracias por atender la invitación. Muchas gracias a usted por invitarme a conversar, me encanta. Bueno, igualmente. Gracias a ustedes por la sintonía. Continúen con la programación del único y más completo canal de noticias. Este es Canal 36. Yo soy Javier Aguilera y les agradezco su sintonía.